tanto la parte externa como la parte interna. La pirámide nasal, como acá ustedes lo ven, está compuesto por algo óseo, como son los huesos propios de la nariz, que serían estos de acá. ¿Cuántos huesos propios tenemos nosotros? Pues tenemos 2 huesos propios de la nariz, que son estos dos raditos de verano. Por eso es que es importante, como ya veía en mi grupo de prácticas, cuando hay una fractura de huesos propios, es pedir de ambas incidencias, ¿no? Laterales, derecha, izquierda y la frontal, ¿no? Que es la cánula. La otra parte ósea dentro de la pirámide nasal es la apófisis ascendente del maxilar. Como ustedes ven acá, todo esto es el maxilar. El maxilar son 2 huesecitos, porque acá hay una apófisis que se junta, ¿ya? Y esta parte es la rama ascendente. Esta es la rama ascendente, la rama ascendente. Como ven, se articulan junto con los huesos propios de la nariz. Igual acá, ¿no? Esta es la apófisis ascendente del maxilar y esto sería el hueso propio de la nariz. ¿Qué otra parte tenemos importante en la cual se articula? Esta parte nasal del hueso frontal, ¿no? Entonces acá también ven cómo se unen todos al hueso frontal, los huesos propios y la rama ascendente del maxilar, de ambos lados. La espina nasal, que es muy importante también para nosotros. ¿Por qué? Porque en la espina nasal es donde se incrusta lo que es el tabique nasal, ¿no? El tabique cuadrangular, que es la parte cartilaginosa. Y la porción ósea del cartílago, que en esta parte me refería más que nada a la parte del septum, ¿no? Que sería el vomer, que vamos a ver acá, que sería acá, esto, el vomer, y esto que sería la lámina perpendicular del dermoides, que es parte del tabique. Esto también es una parte ósea. El tabique, entonces, cuando ustedes hablan de tabique, hay una porción ósea y una parte cartilaginosa. La parte cartilaginosa es la que vemos acá. Esta es la parte cartilaginosa, que es el cartílago cuadrangular. Esta es la lámina perpendicular del dermoides, y por aquí tenemos el vomer, ¿ya? La parte cartilaginosa externa es interna, el cuadrangular o el septum, el cartílago triangular o lateral, que serían estos, que son 2 también, y los cartílagos alares, y también los accesorios, que son como puntitos chiquitos, que como yo les había explicado también a los chicos de mis prácticas, los cartílagos alares, como ven, no son todo, ¿no? No es toda la narina, no está compuesta totalmente por cartílago hasta acá. Si ustedes se palpan esta porción de acá, no les voy a abrir, díganles que todavía no les voy a abrir porque la clase empieza a 3:30, ¿ya? Que se esperen media hora, porque si no me descompagino. Y esta porción de acá es más que nada piel, lóbulo. Entonces, como ven aquí, el cartílago es en forma de U, pero no va hasta el final. Igual aquí, en forma de U, pero que no llega hasta el final. Acá sí hay unos cartílagos así muy chiquititos, que son nuestros cartílagos accesorios, ¿no? Y también tenemos esta partecita que ven aquí, que es el septum. Por eso es que cuando nosotros hacemos, por ejemplo, si en algún momento alguno de ustedes quiere hacer una rinoplastia por X motivo, cuando se quiere hacer o perfilar la parte de la narina, ¿no? Nosotros no hacemos una incisión pues que vaya hasta el piso, porque si yo voy hasta el piso y abro todo de colo, todo este espacio, el cartílago alar se desprende y me queda colgado. Entonces no me voy hasta el final, me voy solamente hasta la parte casi medial, hasta aquí más o menos. Y estas son como las cruras, ¿ya? Solamente me voy hasta aquí. Y acá perfilo, lo puedo hacer más chiquitito, lo ensancho, lo afino, siempre dependiendo de lo que es el septum. Se acomodan junto con el septum nasal, ¿ya? Entonces así es como podemos dividir primero la pirámide nasal en una parte ósea y una parte cartilaginosa. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? Ya, entonces pasamos a lo que es la cavidad nasal. La cavidad nasal, como saben ustedes, es la parte superior del tracto, más superior del tracto respiratorio, y que contiene los receptores olfativos. Luego vamos a ver que solamente la nariz no solamente se encarga de respirar y de oler, ¿no? También tiene otras funciones que a veces nos dejamos de lado. También tenemos una apertura anterior, que en este caso serían las narinas,
que es la parte más externa, y la parte posterior, que serían las guanas, como lo ven acá. Es muy importante saber esto porque, por ejemplo, los chicos de DRP que estaban haciendo también preguntas de dónde se coloca un tapón posterior, pues se incrustan acá, en lo que serían las guanas, ¿no? ¿Ya? Entonces, la apertura anterior, las narinas, la apertura posterior, las guanas. Entonces, como ven, y como siempre los chicos de Vitruvios también me escucharán decirles a los pacientes que la cavidad nasal son como dos túneles, ¿no? Como lo ven aquí. Son dos túneles separados, ¿por qué? Por el tabique, tanto parte ósea como parte cartilaginosa. Entonces, como es una cavidad, toda cavidad, así como cuando vieron en el oído medio que tenían la caja timpánica, tenían paredes. Entonces, nosotros también en la cavidad nasal vamos a tener paredes. Una pared medial, que en este caso va a ser el tabique, tanto en la parte ósea como cartilaginosa, la parte inferior, que va a ser el paladar duro, y también en cierta parte compuesta por el paladar blando, y por la parte de arriba es la cavidad craneal, que huesos van a estar dentro de lo que es el techo de la cavidad nasal, pues el hueso frontal, el etmoides y el esfenoides, como lo van a ver acá. Entonces el techo es algo curvo, estrecho, excepto en su extremo posterior porque es muy amplio, pero está el frontal, el etmoides, la lámina filosa del etmoides y el cuerpo del esfenoides. ¿Ya? Ahora, pues la cavidad nasal es como un triangulito. Su base es muy ancha, pero su techo es muy finito, ¿no? Muy angosto. La cavidad del piso, nosotros tenemos ¿qué huesito sería este? El maxilar. ¿Y esto qué sería? ¿Qué seno frontal es? Maxilar. ¿Qué seno maxilar es? De ahí guíense. Este sería el derecho y este es el izquierdo. Entonces, ¿eso qué sería? ¿Se acuerdan que yo les decía de que hay una parte importante también que es la espina nasal? Eso sería la espina nasal. Que sería como que está en un corte axial, ¿no? Entonces aquí están los senos maxilares, ¿no? Esto sería, como les decía, son dos maxilares que se unen entre sí. Y esta es el proceso palatino del maxilar, y esta es la lámina horizontal del palatino. Entonces, como ven, el piso está dado por el maxilar y el palatino. La pared medial, como ya les había explicado, es por el tabique. Y el tabique tiene una parte, siempre recuerden que tiene una parte ósea como una parte cartilaginosa. Generalmente solamente recuerden que tiene la parte cartilaginosa. Grave error. ¿Por qué? Porque a veces nosotros cuando hacemos las rinoscopías, cuando hacen sus prácticas y están con el rinoscopio, ustedes solamente llegan a ver generalmente la parte anterior de la cavidad nasal, que sería el tabique, ¿ya? Esta partecita, el tabique. Si ustedes quieren llegar a ver la parte posterior, es decir, el vómer, el ángulo perpendicular del etmoides, el vómer y hasta las guanas, ¿qué deberíamos de hacer? Endoscopía nasal. Con una endoscopía nasal yo puedo llegar hasta el final y ver las guanas. Y las guanas, pues podemos ver en los niños las adenoides, y en todos, pues vamos a ver la trompa de Eustaquio, ya en todos. Porque la adenoides, a ver, ¿qué me puedo decir? ¿Qué nombre? Las adenoides, ¿de qué edad a qué edad las tenemos? En niños, ¿no? Más o menos, no te voy a decir nada, pero dime, quiero que me alegren porque están así medio, como que la marea alcalina les ha chocado. 7 años. El pico es de 2 a 5, pero los podemos tener hasta los 11 años. A los 11 años eso ya regresiona, o sea, desaparece por sí solo. Entonces, que me digan ustedes que en un adulto hay adenoides, no hay adenoides. O puede haber un rezago del adenoides, pero no hay como tal un adenoides así, una hipertrofia de adenoides también en un adulto de 27, de 30 años, no. ¿Ya? Las adenoides solamente es una patología por eso típica del niño, porque hay un pico de crecimiento de 2 a 5 años, pero regresionan o se desaparecen por sí solas a los 10, 11 años. La pared lateral dentro de la cavidad
los cornetes, ¿no? El cornete superior, el cornete medio y el cornete inferior. Y acá, si es que se hace una endoscopía, pues en algunos pacientes, no en todos, porque la anatomía varía en cada paciente, podemos ver un pequeño agujerito que sería el receso esfenodermoidal, ¿ya? Entonces, entre cada cornete nosotros vamos a tener un espacio, que son los meatos. Entonces vamos a tener un meato superior, un meato medio y un meato inferior. ¿Dónde va a estar encontrado el meato inferior? ¿Quiénes están llevando otorrino o quiénes ya han llevado otorrino? ¿Nadie lleva otorrino? No. No me respondan. ¿Quién más ha llevado otorrino? No, mi grupo, pues, de mi ex grupo, pues solamente tú. Tú también, ya tú también. Ella también quiere que también. ¿Y ahí quién más? Nadie más ha llevado otorrino. Bueno, ya. Termino anatomía y entran los demás quienes estén, pues. Si no están, pues se perdieron todo. Ya, entonces tenemos el cornete superior, el cornete medio y el cornete inferior. El meato inferior está por debajo del cornete inferior. El meato medio entonces estará entre el cornete medio y el cornete inferior. El meato superior estaría entre lo que es el cornete superior y el cornete medio. Y hay unos que también dicen la parte apical, ¿no? Que es mucho más arriba o en el techo de la cavidad nasal, ¿no? Pero generalmente solamente los vivimos en meato superior, medio inferior. ¿Ya? El meato inferior va a depender del maxilar. El meato medio, hay un huesito muy especial dentro de la cavidad nasal que es el etmoides. El etmoides es como que la base de todo lo que nosotros estamos viendo en la naricita, porque también todos se articulan en ella. No los quiero marear mucho con etmoides porque la anatomía del etmoides es muy extensa. Solamente grábense de que el etmoides es el principal huesito de la nariz. ¿Ya? Y ahorita más o menos lo vamos a explicar. Entonces, dentro de los meatos, el meato superior, en el meato superior, ¿quién va a drenar? Las encías etmoidales posteriores y el esfenoidal. En el meato medio va a drenar lo que es el frontal, las encías etmoidales anteriores y el maxilar. Por eso es que el meato medio es tan importante, porque si se dan cuenta casi todos están involucrados en el meato medio. Y el meato inferior solamente el conducto lacrymonasal. Como ven acá, el conducto lacrymonasal es al final, el frontal, el maxilar, el etmoidal, la parte anterior. Acá no se ve muy bien, pero luego vamos a ver que hay unos que son etmoidales anteriores. Los anteriores son más chiquitos y las encías etmoidales posteriores son más grandecitas. Las anteriores también discurren en lo que es el meato medio. Y acá, como ven, también estas son las narinas y los cornetes siempre tienen un apoyo óseo. Dentro del corneto no solamente es tejido, también es algo óseo. Por eso es que les decía que depende el inferior del maxilar, el superior del cornete medio y ya aquí es el esfenoidal. También la naricita la podemos dividir en partes. Uno que es el vestíbulo nasal, que es la parte donde está la piel y tenemos los folículos pilosos. La parte vestibular es muy externa, es lo más externo. También tenemos la región respiratoria, que es la parte más grande de la cavidad, porque está cubierto casi todo por epitelio respiratorio. Y tenemos una parte olfatoria que es la más pequeñita y que contiene el epitelio olfatorio y los receptores olfativos. En mi grupo de prácticas hoy día me preguntaban si la olfacción tiene que ver algo con el gusto. ¿Quién me dice? ¿Quién me responde? ¿Tiene algo que ver o no tiene nada que ver? O solamente es la olemos y otra cosa es que degustemos. ¿Tiene algo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? ¿Por qué? Por la respuesta que puede haber de verdad. Sí, involucra bastante, ya chicos. Por ejemplo, cuando uno está, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, cuando están resfriados y están con bastante moco, y van a tomar una sopa y dicen, bueno, pero esta sopa está sin sal, está
porque a veces hay preguntas que tienen en sus exámenes y sí es una respuesta de ellas. Ahora vamos a entrar ya un poquito más difícil la cosa, ¿ya? Entonces, que también es importante que ustedes sepan la irrigación. La irrigación de la nariz es importante que ustedes sepan. ¿Por qué? Porque dependiendo, por ejemplo, cuando venga un paciente con una epistaxis, tienen que saber de dónde es el origen, si es anterior, si es posterior, si ha sido un trauma, el trauma que ha afectado la parte anterior, ha afectado la parte posterior, no ha afectado nada, solamente ha sido la laceración de la mucosa o hay un vaso que hay que localizar, ¿no? Entonces, para escoger ramas, las ramas de la irrigación de la naricita va a ser la carótida interna y la carótida externa. De la carótida interna es muy fácil, solamente sale la arteria oftálica y eso se divide en el modal anterior y posterior. De la carótida externa, si ahí nos complicamos también la cosa, estamos con la arteria facial, la arteria maxilar. De la arteria facial va a salir esta ramita, que es la labial superior. En cambio, de la arteria maxilar va a estar la esfenopalatina, que es muy importante cuando nosotros hablamos de epistaxis de tipo anterior o posterior. ¿Qué dicen? Si está por acá. ¿Qué sería? ¿Anterior o posterior? Posterior, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de una epistaxis posterior, generalmente la rama que está afectada es la esfenopalatina. Y cuando estamos hablando de una epistaxis anterior, estamos hablando de este plexo, que es muy importante, el plexo de Kieselbach, que está en el área de, ¿quién me dice? Porque eso también es pregunta de examen. En el área de Littley, ¿ya? Esas también son preguntitas que les pueden venir. En el área de Littley se encuentra el plexo de Kieselbach. Y el plexo de Woodruff, que es la que está por acá, que es la parte posterior, está la esfenopalatina y la palatina mayor, ¿ya? ¿Quiénes involucran, como ustedes ven aquí en la imagen? Pues la labial superior está en el plexo de Kieselbach. También, ¿quién más está? La palatina descendente y algunas ramitas de septales y turbinales. Todo eso conforma un embarañado, una anastomosis de lo que es el plexo de Kieselbach. Y en el drenaje venoso, ¿por qué es importante en nuestro caso el drenaje venoso en la nariz? Porque en la nariz nosotros tenemos, como ven, toda la sangre que irriga la nariz, sobre todo, va hacia una rama muy grande y puede ir hasta el seno cavernoso. Entonces, nosotros como otorrinos hablamos del triángulo de la muerte a la naricita, ¿ya? ¿Por qué? Porque las venas anteriores se pueden ir a las venas del subclavicle y a las venas faciales. Las venas posteriores pueden ir a las ramas de las senas palatinas y la vena neural a la vena oftálica. Pero todas esas confluyen en este seno cavernoso. Entonces, si este seno se absceda, se infecta, es una emergencia para nosotros. No solamente de otorrino, sino también en el caso de neurocirugía, porque tienen que entrar a operar. Entonces, no es también de que a veces me sale un granito y estoy, se infecta y todo esto corre y llega hasta el seno cavernoso. ¿Ya? En cuanto al drenaje linfático, pues tenemos las que son submandibulares, retrofaringios y los profundos superiores. Y aquí otra parte muy importante, la inervación, chicos. La inervación. La nariz tiene varias ramitas, una motora, sensitiva, sensorial y neurovegetativa. La motora, que va a generar la expresión facial. Les voy a dejar las láminas. La sensitiva, que tiene una rama oftálmica y una rama maxilar. La oftálmica, que se divide en el modal anterior, posterior, mesociliar, supraorbitario, y lo que le preguntaba hoy a los chicos cuando estaba haciendo una reducción de huesos propios. ¿Qué nervios tengo que bloquear para hacer una reducción de huesos propios? Nosotros cuando hacemos una reducción es el infraorbitario, que está acá, debajo de los ojitos, sería este de acá, el supratroqueal, infratroqueal, por eso cuando ustedes verán en las prácticas de otorrino con quien les toque, va a infiltrar la doctora acá en el centro, primero un chorrito, pues será ¿cuánto? 0.5 ml, digamos, un poquito, y de ahí se va hacia externo y hacia externo. No voy a chocar obviamente el ojo, ¿no? Pero es como que
la agujita la dirijo un poquito hacia lateral y de ahí salgo. Entonces esto voy a hacer que haya como un pequeño edema, que vea yo que el anestesia esté recorriendo ahí. Que estoy bloqueando ahí la parte superior de la nariz. Supratroqueal, infratroqueal, superior. El intraorbitario es la parte inferior de la naricita, la puntita, el vestíbulo de la nariz. Y el nasal externo, porque cuando entramos acá, entramos así, y de ahí me voy con la hojita hacia arriba, porque ahí lo que estoy bloqueando es el nasal externo, y ahí estoy bloqueando la parte medial de la nariz. ¿Ya? Eso es cuando voy a hacer una reducción. Eso es por fuera, pero también tengo que bloquear por dentro, porque cuando ustedes van a hacer una reducción, van a ingresar con un material. Y en este caso, como veían los chicos, yo ingreso con mi dedito, pero porque mi dedito es muy chiquito y delgadito. Pero hay personas que tienen el dedo muy grande, que tienen el dedo más ancho, entonces ahí que tienen que usar pues son los instrumentos, ¿no? Hay unos que son el elevador de Boyer, por ejemplo, que sí tiene una punta roma y que calza, que se asemeja más o menos a mi dedo, y con un manguito. Ese es el Boyer. Y yo elevo con eso y lateralizo, centro, los huesos propios, ¿no? Desimpacto. Entonces, de la rama maxilar está el nasal externo, que es lo que digo que bloqueo, el nasal interno, el intraorbital. El sensorial, que sería la olfacción, y la parte neurovegetativa, que está dada por el simpático y el parasimpático. En cuanto al simpático, está el ganglio simpático cervical superior, el plexo carotidio, que se unen al ganglio esfenopalatino y todos terminan en el nervio mediano. Y en la parte parasimpática, el ganglio geniculado, el plexo superficial mayor y el ganglio esfenopalatino. De acá realmente lo que me interesa y que lo que les puedo preguntar, porque creo que están bien urgidos porque van a hacer eso, yo sí les voy a preguntar irrigación. Que me sepan irrigación de la nariz. Para mí es muy importante que ustedes sepan las ramas, eso, ¿ya? A ver, porque ustedes han llegado temprano. La irrigación de la naricita y el drenaje de los meatos. ¿Ya? Una pregunta, en su exposición habla que los senos esfenoidales vienen en el meato superior, pero algunos ponen en el ático. Ajá, hay unos que, es que yo lo he considerado el ático, como has visto. Por eso es que yo digo en el meato superior. Pero hay literaturas pues, que lo dividen hasta el ático, ¿no? Y si es el ático sería el seno esfenoidal, el meato superior sería solamente las endillas sinudales posteriores, ¿no? Como yo no estoy considerando el ático, sí lo estoy colocando. Entonces, yo más me divido así, ¿por qué? Porque generalmente se dice que el cornete superior no hay un cornete supremo, sino es parte del cornete superior. Entonces, por eso es que yo sí, pues, siempre lo he dividido más. Y bueno, también en la teoría que me han enseñado pues, mis asistentes, lo veíamos también así. ¿Ya? Igual voy a explicar después lo que es senos, porque eso me voy a explicar un poquito más en rinosinusitis. Por eso es que le he tocado así muy ligerito. Ya, entonces acá vemos la inervación. No los voy a marear, porque es muy denso esto. Irrigación, ¿ya? En cuanto a los músculos también son importantes en la nariz. ¿Por qué? Porque hay músculo depresor del tabique, por eso es que algunos pacientes, por ejemplo, que sonríen y se les baja la punta. Esto más que nada me sirve pues para algo estético realmente. O a veces cuando respiramos y ustedes ya han visto que respiramos muy profundo y la nariz colapsa, ¿no? Dentro de nuestra cavidad nasal hay válvulas que tienen que respetarse. ¿Ya? Hay una válvula externa, una válvula interna que tampoco les voy a marear porque es algo de mucho de especialidad. ¿Ya? Vamos a tocarlo así. Pero cuando yo hago esto, existen músculos que hacen que la nariz también me colapse, pero que se respete esa válvula, porque si no yo me ahogo. Por eso es que a veces, por ejemplo, me llegó un paciente que tenía la nariz pues así bien respingadita, que lo habían operado, ¿no? Tenía el tabique desviado, pero respiraba mal. Tenía un buen perfil, el tabique estaba central, estaba todo muy bien, pero doctora, yo me ahogo, me dice, no puedo respirar.
Pero cuando hago esto, sí puedo respirar bien. O cuando usted me hizo esto, sí siento que respiro mejor. ¿Por qué? ¿Por qué en algunos pacientes puede pasar eso? Porque cuando los han operado no han respetado las válvulas, chicos. Hay una válvula interna muy importante dentro de nuestra cavidad que está dada por el tabique, el cornete inferior y la parte, sí, está bien, el tabique y el cornete inferior. Esa valvulita que tenemos ahí debe de medir más o menos unos 15 gramos. Si mide menos, el paciente va a tener este ángulo, entonces el aire no va a ingresar bien. Cuando vamos a ver fisiología vamos a hablar de eso, pero si está muy abierto también el paciente se siente mal. Ahora, cuando operan de los cornetes también, operan de los cornetes y sacan mucho el cornete, ¿qué puede pasar en los pacientes? Que tampoco puedan respirar bien, pero esto es al contrario, no es por una válvula, no, tienen mucho espacio. Y eso también lo vamos a hablar en fisiología. Eso es el síndrome de nariz vacía. Tienen mucho espacio, demasiado espacio, pero no respiran bien. Sienten que se ahogan. Y ahorita lo vamos a explicar en fisiología. ¿Ya? Ya. ¿Qué pasa entonces? ¿O quién? No hay nadie. Si no hay nadie, continuamos. Ya. Abre la puerta. Y que pasen rapidito, porque si no, de nariz vacía. Están estudiando, no hay nadie. Ya, entonces, estoy corriendo. Corran. Es que es mucho. No sé por qué les acumulan tanto tema. Porque me acuerdo que me acumulaban tanto los temas. Pero bueno, les acumulan mucho más. Corren. El último que entra fue fácil de la puerta. Ah, están con todo lo del campeonato. Oye, entonces es su última clase. ¿O no? ¿Van a llevar clases normales? Nosotros vamos a estar en clase normal, pero puede decir que sea virtual. ¿Cómo quieres? Hay que poner todo eso. Baja tu brazo. Deberían de como ayudarlos un poquito en esta. Hace rato hasta que se tira. No sé qué tiempo tiene que ser. Y entonces ahora lo que vamos a hablar es de fisiología. Voy a correr, chicos, porque como digo, es un sermón. Ya. En cuanto a fisiología, como les decía, generalmente estamos pensando en nariz y es que voy a respirar bien, que voy a oler bien, pero la nariz no solamente se encarga de eso, tiene una participación en la respiración, porque es la parte más superior, como les digo, del tracto respiratorio. Tiene una parte olfatoria, tiene una parte fonatoria y tiene una parte defensiva, que sería en este caso pues el moco que nosotros secretamos, los olígolos pilosos que nosotros tenemos, la mucosa que nosotros también tenemos dentro de la cavidad nasal. Entonces, primero vamos a hablar de la función respiratoria, que casi siempre cuando les preguntan cuáles son las funciones de la nariz, respiratoria, ¿no? Entonces, la vamos a dividir aquí. La función respiratoria va a consistir en una regulación del flujo aéreo nasal dentro de la nariz. También por eso es que existen los componentes como los cornetes, como las válvulas, porque va a haber resistencias nasales. Vamos a tener también un ciclo nasal. Nosotros cuando estamos respirando no respiramos por las dos fosas nasales al mismo tiempo, excepto que hagamos esto obviamente, pero si es que ustedes están ahorita pues conversando conmigo, una naricita está respirando y la otra no. Esa es la alternancia. ¿Y cuando lo sienten? Pues cuando estamos resfriados o cuando estamos con una rinitis alérgica, vamos a sentir más que si respiramos por la nariz y por la boca. Ese es el ciclo nasal. Y ahorita lo vamos a explicar. Y el acondicionamiento del aire inspirado. Entonces, dentro de la regulación del flujo aéreo nasal, dentro de la respiración, nosotros tenemos que hacemos inspiración y expiración. Y eso cuando nosotros hacemos inspiración y expiración, que hay un movimiento de las alas nasales. Y ahí es donde actúa la válvula nasal y hay un efecto vasomofónico. Cuando nosotros respiramos más o menos de 6 a 8 litros por minuto. ¿Eso qué quiere decir? Que más o menos se respira un
máximo de 60 litros por minuto. El aire deslizado en forma de arco, como ustedes ven, ingresa el aire, pero no ingresa en forma lineal, ¿no? Sino es como una curva, así. Pero ¿por qué existen los cornetes? ¿Por qué no es una cavidad libre? ¿Por qué, doctora, por qué se supone que si yo tengo más espacio, el aire debería pues de ingresar mejor y yo poder respirar mejor cuando no tengo cornetes, ¿no? Cuando les operan los cornetes. ¿Qué pasa? Estos cornetes amplían el área de respiración en nosotros y hace que el flujo no solamente sea laminar, sino también turbulento. Y al ser turbulento, pues nosotros tenemos mayor alcance, generamos mayor resistencia, por lo tanto hacemos que en los pulmones se genere un mayor recambio de oxígeno por CO2, ¿ya? Entonces, el aire deslizado se forma en arco, generalmente en su mayoría es por el meato medio, y el expirado, como ustedes ven acá, el expirado se va por lo que es el suelo de la fosa nasal y por el meato inferior, ¿ya? Y como ven, chocan con las paredes y se hace turbulento. Lo que es laminar, se hace turbulento. Por acá. Y el expirado solamente va por el piso y por el meato inferior, ¿ya? Entonces, por eso es que se dice que cuando nosotros respiramos tenemos un tipo de corriente laminar y turbulento. Si solamente hubiese laminar, como les decía, en los pacientes que, por ejemplo, no tienen cornetes, les han sacado, han hecho una torpectomía, han reducido mucho, demasiado los cornetes en pacientes alérgicos sobre todo, este flujo es netamente laminar y al solamente ser laminar, disminuye el contacto del flujo con la mucosa. Entonces no va a generar tanto calor, no va a haber tanta humedad, no se van a generar esas partículas que deben de llegar hasta la región olfatoria para que nosotros podamos sentir los olores, porque también hay pacientes que tienen muy buena la calidad, pero no sienten olores. En cambio, cuando es turbulento, sea por la válvula nasal, por los cornetes y por el meato medio, nosotros tenemos mayor contacto de flujo y generamos mayor secreción. Y en cuanto a las resistencias, nosotros sabemos que el punto de resistencia más alto está en la nariz. Dentro de todo el tracto respiratorio, la mayor resistencia está aquí, en la nariz. Y se dice que el 70% está dado por la válvula nasal y el 30% por el área turbinal. Por eso es que es muy importante conservar en los pacientes operados por nariz la válvula nasal. Si ustedes destruyen esta válvula, miren cuánto está cargando el paciente para respirar. Y es más o menos lo que le pasaba al paciente que les comentaba, que tenía una nariz pues muy bonita externamente, el tabique recto, alineadito, pero cuando lo operaron, el tipo de incisión que hicieron probablemente lo hicieron afectando la válvula nasal interna, ¿no? Entonces no se respetó esto, entonces el paciente no va a poder respirar. Hay solución para eso, sí, pero es volver a operar, colocar injertos, ¿no? Hacer un poste, reconstruir esa cavidad nasal. Entonces, la nariz es una vía de alta resistencia, generando mayor volumen y una disminución de la frecuencia respiratoria. Porque si no tenemos tanto volumen, nosotros queremos respirar más, ¿no? En cambio, si es menos, menor la cantidad de respiraciones, nosotros podemos controlar, ¿no? Hay un mejor recambio. Entonces, cuando nosotros... Disculpen. Ya. Entonces, como ven en la imagen nosotros podemos ver en la primera, ¿esto qué sería? Esta válvula se ha ampliado, ¿no? Entonces sería inspiración, ¿ya? Entonces acá ingresa y miren la resistencia que hay. Esta sería la inspiración más larga, por eso es que las válvulas como que se colapsan un poquito. Esta es la inspiración inicial, esta es una inspiración profunda, porque como les he mostrado, como que siempre se hunde un poquito, ¿ya? Pero no se llega a colapsar totalmente.
ven cómo está ingresando acá el aire y cuando es la inspiración sale y va disminuyendo la resistencia. ¿Ya? Ese es el fenómeno. Este es el esquema de Nebus, ¿no? Que lo divide, como les dije, en 4 tiempos. Una inspiración inicial, una inspiración profunda, la inspiración y la expiración tardía. Los ciclos nasales, es lo que les decía, hay una congestión y una descongestión alternante de los cornetes. Y hay zonas eréctiles del tabique. Por lo tanto, nosotros cuando respiramos, no respiramos por las 2 fosas nasales. Respiramos como una alternancia. Una sí, una no. Pero no lo sentimos. A comparación del paciente rinítico. El paciente rinítico sí lo siente más. Cuando está más congestionado, entonces dice, no, sí, se me tapa esta, se me tapa esta, se me tapa esta. ¿Cuántos ciclos suceden por periodo de 30 minutos? Va a depender de cada individuo. ¿De qué va a depender? De la postura, de la edad, de las condiciones climáticas. Y el centro integrador de todo esto pues va a ser el hipotálamo. En cuanto al acondicionamiento del aire inspirado, aquí tienen que ver bastante los cornetes, la humidificación, el calentamiento, el filtrado del aire por las vibrisas, la adecuación de la temperatura y la humedad que comprende calentar y humidificar, ¿no? Los vasos sanguíneos de la submucosa, como se genera una anastomosis arteriovenosa, ¿qué van a hacer? Regular un flujo. Cuando hay un aumento del flujo, ¿qué va a provocar en el paciente? Congestión de la mucosa. Y cuando no se forman estos lechos, ¿qué va a provocar? Descongestión de la mucosa. Entonces se dice que nosotros tenemos una inervación simpática y parasimpática. La simpática va a provocar vasoconstricción, que es la descongestión nasal. Y la parasimpática es la vasodilatación, que es la congestión nasal. Entonces, cuando un paciente está congestionado, ¿yo qué le doy? Vasoconstrictores. ¿Cómo cuáles? El Rinodazol creo que eso se da para el negocio. ¿Rinodazol? No te escucho bien. Rinodazol, Rinodazol, era unas cositas. No lo he escuchado. Yo conozco. ¿Qué era para congestión? Hay unas para congestión, pero sería como la oximetazolina, ¿no? Como es el Rinat o el Afrin. Esos son los congestionantes nasales. Es el que más se usa. ¿O cuál otro? El más común que aplican cuando quieren controlar una epistaxis. ¿La qué? La epinefrina. La epinefrina. Y en cuanto a la función defensiva, nosotros tenemos una defensa mucociliar y una defensa inmunológica. La mucociliar es la que transporta el sentido mucociliar, formación de secreciones. Por eso es importante que nosotros tengamos cantidad de moco dentro de la cavidad, ¿no? Estas secreciones están dadas por las células caliciformes y por glándulas seromucosas y por la actividad ciliar. El moco está formado en un 95% por agua y un 4% por mucinas, que es un tipo de proteína que es viscosa y elástica. Y también tenemos dentro del moco inmunoglobulinas, que en su mayoría es inmunoglobulina tipo A, lisocimas, lactoferrina e interferón. Por eso es que es importante que nosotros sí tengamos un poquito de moquito. No es que nos estemos sacando el moquito, porque el moquito crea una defensa. Ahora, cuando ese moco se vuelve amarillo, se vuelve verdoso, pues ya no cumple una función protectora, ¿no? El epitelio que nosotros tenemos dentro de la cavidad nasal es un epitelio pseudoestratificado ciliado. Nosotros también tenemos cilios, que son proyecciones alargadas y móviles. Unos tienen más que otros. Las mujeres pues no tenemos tantos cilios, en cambio los varones sí tienen algunos en mayor abundancia. Se genera estos cilios tienen una movilización que se llama esta movilización metacronal. No es que nosotros tengamos estos cilios y se muevan pues derecha, izquierda, no, estas se mueven en un mismo sentido. ¿Y para qué se genera este mismo sentido? Para poder barrer todo el moco. Por eso es que cuando nosotros, por ejemplo, en los senos paranasales, frontal, esfenoidal, maxilar,
nosotros en los senos tenemos unos ósteos, tenemos unos agujeritos por los cuales se conectan y drenan, ¿no?, hacia los meatos. Antes, cuando nosotros teníamos episodios de sinusitis, se hacía una Cadwell Loop. ¿En qué consiste esto? Que en la parte del canino y el premolar se hace una incisión, se rompe una partecita del maxilar, porque la parte del maxilar, la cavidad anterior es huesito, ¿no? Se saca ese huesito y por ahí se cureteaba y se drenaba. Pero mediante un estudio se vio que por estos tipos de cilios, porque esos pacientes que se hacía ese huequito y ya se drenaba todo eso, pero volvía a aparecer otra vez sinusitis, pólipos, ¿no? En cambio, si nosotros, por algo nuestro cuerpo tiene ese pequeño ósteo, ese pequeño agujero. ¿Por qué? Porque dentro de los senos paranasales también hay cilios que se forman en sentido metacronal, hacia una misma dirección. Entonces, estos cilios hacen, digamos, en el seno maxilar, ¿no?, hacen que recorra todo esto y vuelva a caer, y ese ósteo hace que caiga hacia el meato. Entonces, por más que yo haga un hueco por aquí, que me dirían, doctora, pero por gravedad va a caer el moco y se va a juntar ahí, no va a discurrir por acá, porque los cilios van a hacer que continúe y esto se vuelva a obstruir. Por eso es que ahora se hace una endoscopía nasal, que se entra con el endoscopio y ese ósteo que estaba pequeño, obstruido, se desobstruye primero y de ahí, si es que se puede, se amplía ese agujerito. No se amplía tanto tampoco, porque también alteramos mucho la anatomía. Se amplía un poco ese ósteo, entonces por el sentido metacronal hacemos que ese líquido se siga discurriendo por el lugar anatómico normal. ¿Ya? Antes se creía pues que se hacía acá huequitos y normal teníamos la afluencia del moco. El moco tiene una capa superficial que es en gel y una capa profunda que es cero fluido. ¿Ya? Por eso es que yo también siempre les digo a los pacientes, lo mejor para agarrar el moco es que usted esté hidratado, porque si se dan cuenta el moco está compuesto más por agua. Si yo estoy deshidratado, ese moco también se va a deshidratar, va a ser más difícil para mí sacarlo. Por eso yo siempre recomiendo que tomen bastante agua para que ese moquito se salga. Y la función defensiva, dentro de la cavidad nasal nosotros también tenemos un tejido no encapsulado tipo NAL, ¿ya? Estos tienen un punto de proliferación y de diferenciación con los linfocitos tipo B, lo que hace que genere inmunoglobulina A y impide una adhesión y una entrada de gérmenes. Ahora vamos a hablar de otra función, aparte de la respiratoria y la defensiva tenemos la fonatoria. Como les decía, la cavidad nasal también tiene una función de resonador. Por lo tanto, nosotros cuando hablamos influye en una pronunciación de consonantes, como en nuestro idioma, pues la M, la N, NG, pero también de vocales, pero esto ya sería en el idioma del portugués o del francés. Entonces, ustedes se habrán dado cuenta que cuando un paciente tiene alguna malformación como el labio leporino, paladar hendido, o tienen algún tipo de tumoración en la nariz, congestión nasal, riníticos, ¿cómo hablan? Como tapados, ¿no? O sea, doctora, hola, ¿cómo estás? Así, ¿no? Como calamar, sí. Eso es una rinolalia, ¿ya? Entonces las rinolalias se pueden dividir en rinolalia abierta o rinolalia cerrada. La abierta, estamos hablando de una insuficiencia del paladar, una parálisis del paladar o una fisura submucosa. ¿Por qué es abierta? Porque la cavidad nasal va a estar exhibida, ¿no? Va a estar abierta, como su propio nombre lo dice. Entonces, no va a cumplir totalmente la función de resonador. En cambio, cuando esta cavidad está obstruida con pólipos, hipertrofia de cornetes o una hipertrofia de adenoides en los niños, ¿no? Va a generar una rinolalia, pero de tipo cerrada, por obstrucción. ¿Ya? Es importante que sepan diferenciar qué es una rinolalia de una disfonía.
porque también, no sé cuál de los dos, el primero o el segundo grupo, que también me llegó una paciente y igual, médico especialista, que derivó una paciente con disfonía, y que tenía disfonía y que tenía que hacerle una laringoscopía. Y cuando le hablaba a la señora, pues yo no escuchaba una disfonía, sino que era una rinolalia. Entonces, muchas veces, aunque seamos especialistas, a veces desconocemos ciertas cosas, ¿no? Pero ya le había metido cositas a la señora, pues, que la señora era un poquito difícil de decirle que no tenía eso y que era otra cosa. Al final se recuperó, la señora agradeció todo, pero sacarle de ese cuadro, si no saben algo, es mejor que no se incluyan tanto o no decir nada, ¿ya? Porque es bien difícil ahora los pacientes que están, pues, más agresivos que nunca. Y la función olfatoria, nosotros tenemos el bulbo olfatorio, pero como ven, en la parte superior, ¿no? En la lámina cribosa del etmoides, discurren, ¿no?, las neuronas olfatorias. Pero antes de eso, por aquí, tenemos una mucosa, y esa mucosa está con un moco. Ese moco capta en los olores. Vamos a ver aquí. Ese moquito, por ejemplo, aquí están las moléculas del olor, ¿no? Estas moléculas discurren por aquí, pero la proteína G hace que se una y se una al AMP cíclico, lo que genera en ellos que haya un recambio a nivel celular. Y este recambio celular hace que se activen los potenciales de acción y por lo tanto pasan a las neuronas y de ahí pasa a la corteza, a la parte olfatoria de la corteza. Por eso es importante que este espacio de aquí esté liberado. Y si tiene moco, sea el moco de la adhesión para la olfacción. Si nosotros acá tenemos un tumor, si tenemos secreción, el olor nunca va a llegar. ¿Ya? Ya. Ahora vamos a pasar a lo que es rinitis alérgica. La rinitis alérgica es un tema muy amplio. Yo me he basado más que nada en las guías ARIA. Las guías ARIA es para nosotros la referencia en otorrino para lo que es el tratamiento de rinitis alérgica, que cada cierto tiempo se actualizan. Actualmente, pues la que se está usando es la del 2020. ¿Ya? La rinitis alérgica, como ustedes saben, tiene una prevalencia total en la población de un 11.6%. La prevalencia es mayor en áreas urbanas en comparación de las rurales. La incidencia máxima se sitúa en adolescentes y en adultos jóvenes. Muy poco van a ver los adultos mayores. Eso ya sería otro tipo de rinitis, no una alergia. Entonces la edad varía entre los 7 y 15 años, radio mayores de 45. En niños atópicos pueden tener cambios inmunes en los primeros 6 meses. El sexo previo a la adolescencia es mayor en varones, pero de ahí, después de la adolescencia, pues se equilibran y tanto es para mujeres como para varones. Factores sensibilizadores como el trabajo, pacientes que son granjeros, panaderos, personal sanitario, características de la vivienda, relaciones con los agentes polucionantes, características climáticas, contacto con mascotas o algún agente irritante. Nosotros tenemos alergenos que pueden ser mayores, que generalmente son los que afectan a más del 50%, o alérgenos menores que afectan al menos el 50% de los pacientes alérgicos. Los alérgenos tienen una característica que es la alergenicidad, que es el tamaño del alergeno, la concentración y la duración de la exposición. Hay alergenos internos, externos y ocupacionales. Los internos, como los ácaros, los del polvo doméstico, los mamíferos, los insectos y los hongos. Los externos, como el polen, y los ocupacionales, como la harina y la madera, ¿no? El polvillo de la madera, bastantes pacientes. La harina también, los panaderos. Y hay otros factores, como ustedes ven acá, que son los extrínsecos, que se pueden dividir en endógenos y exógenos. No los voy a marear tanto esto, con tal que me queden con esto estamos bien, ¿ya? Para no hacerlo tan largo.
Los factores de riesgo, como les había dicho, el sexo masculino, nacimiento durante la época del polen, ¿por qué? No se sabe, pero generalmente los pacientes que nacen en septiembre generalmente son alérgicos. El estado primogénito, el uso temprano de antibióticos. ¿Por qué el uso temprano de antibióticos? Porque nosotros tenemos bacterias que son buenas, pero si los papás o alguien les dan antibióticos muy temprano, barren con esas bacterias que son buenas y generan que el sistema inmunológico también puede ser afectado. La exposición materna al tabaquismo en el primer año de vida, la exposición al alergeno interno, la inmunoglobulina E en más de 100 unidades y la presencia de inmunoglobulina E alergénica específica. ¿Cuál es la posibilidad? Aquí está mal, ¿ya? Aquí. La posibilidad de desarrollar alergia cuando un padre es atópico, el 25%, cuando dos son los atópicos, del 50 a 70%, y cuando hay ausencia de atopía es del 5%. Aquí está mal, ¿ya? No es 125, es del 5%. Como yo les decía a mi grupo de prácticas, según las guías ARIA, la clasificación de la rinitis es muy importante, porque dependiendo de esta clasificación, yo puedo dar el tratamiento al paciente. Entonces, según las guías ARIA, lo dividen en intermitente y persistente, en leve, moderado o severo. ¿De qué va a depender? Intermitente cuando es menos de 4 días a la semana, o cuando es menos de 4 veces en la semana, o 4 semanas. Y persistente cuando es mayor de 4 días a la semana o más de 4 semanas. ¿Ya? Eso es un intermitente y un persistente. Estos se pueden asociar a que puede ser un intermitente moderado o grave, puede ser un intermitente leve, puede ser un persistente leve, puede ser un persistente moderado. Todos ellos se confluyen. Leve, ¿cuándo va a ser? Cuando tiene un sueño normal, cuando no le impiden las actividades diarias como el deporte, el tiempo libre, su escolaridad normal, el trabajo. Leve no le afecta la vida diaria. En cambio, un moderado a leve no puede dormir, tiene impedimento de sus actividades diarias, no puede ser, hay problemas. Generalmente nosotros a quienes vemos a los intermitentes moderados o a los persistentes moderados, a graves, ¿ya? Pero esta es la clasificación. Entonces, grábense, leves no le afecten nada, moderado a grave le afecta todo, ¿no? Toda su vida diaria le afecta. Intermitente menos de 4 días a la semana o menos de 4 semanas, y persistente más de 4 semanas, 4 días a la semana o más de 4 semanas, ¿ya? Dependiendo de eso, yo voy a dar un tratamiento. Entonces, para mí es vital saber la clasificación primero, clasificarlo en intermitente leve, moderado o severo, para yo poder dar el tratamiento. Dentro de las manifestaciones clínicas en un paciente alérgico, lo primero en una rinitis es la historia clínica. Antecedentes de atopía, los papás son atópicos, algún agente que estén expuestos, la inspección del paciente, la exploración nasal con una rinoscopía, con una endoscopía. Entonces, los pacientes que tengan rinitis, el 42% generalmente van a tener síntomas conjuntivales, les van a picar los ojitos. Conjuntivitis alérgica vamos a tener en un 37 a 56% de pacientes alérgicos. La rinitis alérgica, lo que me preguntaba Silvia, pacientes con rinitis alérgica, generalmente de los riníticos, el 20 a 25% tienen asma, pero de los que son asmáticos, el 80% tienen rinitis. Entonces se asocia más un paciente con asma a que pueda tener rinitis, a que un rinítico haga asma, ¿ya? Eso que quede bien claro. Entonces un paciente asmático pues es más difícil de tratarlo. Un paciente rinítico que yo diga, tiene sibilantes, pues muy poco, solamente generalmente tiene rinitis, pero el asmático va a tener asma, rinitis, conjuntivitis, ¿no? Se complica un poquito más la situación. En cuanto a la rinosinusitis crónica, porque hay pacientes que hacen una rinitis alérgica y se complica con una rinosinusitis, el 54% son riníticos, pero en pediatría esto generalmente es del 25 al 70%. En cuanto al examen físico, es importante que ustedes exploren al paciente. Pueden tener edema intraorbitario,
como que sus ojeritas del paciente se oscurecen también. Hay una venodilatación, eso se llama el brillo alérgico. Hay líneas o pliegues acentuados por debajo de los párpados, como las líneas de Denburg-Burdan, lo que sugiere también una conjuntivitis alérgica concomitante. Hay un pliegue a nivel nasal, transversal. ¿Por qué? Porque estos niños paran, o adultos paran, sí, porque tienen moco y ¿ya? Entonces se forma este pliegue. Tienen una fases alérgica. ¿Qué quiere decir la fases alérgica? Que tienen un paladar arqueado, que tienen la boca entreabierta, respiración bucal y una mala oclusión bucal, porque no están respirando por la nariz. ¿Y qué tienen que, como alternativa? Es la boca. Cuando respiran por la boca, la lengüita no va a estar en el techo. Si la boca estuviese en el techo, la lengua forma el arco del paladar. Pero si la lengua está abajo, este techo no se forma, se arquea y se forma como una U. Eso es un paladar alto. Pacientes alérgicos generalmente también tienen hipertrofia de adenoides, mayor dificultad para respirar por la nariz, mayor deformidad, tienden a estar así con la boca abierta, su tercio medio está hundido y como una forma alternativa, si la vía aérea aquí yo estoy bien y yo no respiro porque esto está tapado, tengo hipertrofia de adenoides, para así hago así, entonces mi vía aérea se amplía. Por eso es que los niños andan así. Esa es una malformación. Y si ven a un paciente que anda así, es porque de pequeño no respiró bien, quizás ya no tenga adenoides, pero ya se malformó. Su tercio medio es plano. Se dice como una fases medio feíta, porque sus dientecitos están todos así, como una mala oclusión, hacen así. No se estén mirando entre ustedes, solamente estoy diciendo, yo no sé qué están mirando ustedes, pero la cosa es esa es una malformación de pequeñitos que no respiraron por la nariz y a consecuencia ahora pues se ha hecho una malformación y esos niños como no han respirado y no se han formado bien, a consecuencia pueden sufrir de hambre, ¿no? Entonces la consecuencia es desde niños, por la rinitis, por una adenoides, ¿ya? El examen físico, ya pasamos, esa es la inspección, como un vistazo desde que estamos haciendo la anamnesis al paciente, pero ya pasamos al examen físico. Ahí, ¿qué hacemos? La rinoscopía. La rinoscopía que vamos a ver en la mucosa nasal torna azulada o pálida, sobre todo en los cornetes. Como habrán podido ver los chicos de prácticas, han visto tonos azulados, pálidos, hipertrofias turbinales, ¿no? De los cornetes, sobre todo el inferior o el medio. Rinorrea abundante, rinorrea clara, anterior, ¿no? Y generalmente cuando estos pacientes, como tienen tanta secreción aquí, al final de la naricita, nosotros que tenemos la coana, ¿no? Y en la coana nosotros vamos a ver la trompa de Eustaquio, la apertura de la trompa de Eustaquio. Si nosotros tenemos bastante moquito, esa trompita de Eustaquio también ingresan los gérmenes y hace que se obstruye y se acumula moco en el oído, ¿ya? Entonces eso también tenemos que ver. Acúmulo de moco en las cavidades timpánicas, por lo cual se puede retraer, acumular líquido seroso. ¿Y esto qué sería? En un paciente, en un niño que tiene la cavidad líquido, no le duele, pero causa sordera. Otitis media serosa. ¿Ya? Las condiciones asociadas, como les había dicho, conjuntivitis alérgica, sinusitis, asma y dermatitis atópica. El diagnóstico de una rinitis alérgica es clínico netamente, como han visto, chicos. Pero hay pacientes y pacientes. Hay pacientes que quieren, doctora, ¿pero a qué soy alérgico? No, pero es que usted tiene que decirme, señor, porque usted va a estar expuesto a algún tipo de alergeno, ¿no? Al polvo, a la tierra, a su animalito, a su perrito, gatito, loro, lo que ustedes quieran. Y va a comenzar a estornudar, va a estar con un prurito ocular,
prueba, que son las pruebas cutáneas, que es el prick test, ¿no? Que es como ustedes ven acá, se invita un montón de pruebas, ácaros, polen, todo, junto con una prueba básica. Si hay una respuesta, ahí el inmunólogo le va a decir, es alérgico al polen, al huevo, pero solamente les va a decir a qué es alérgico. Entonces la única medida que ustedes van a tener es no exponerse a eso. Es solamente el diagnóstico de a qué va a ser alérgico, más no la recuperación. Y el otro es el diagnóstico in vitro, que es la determinación de hemoglobina E o algún tipo de medidores como las citoquinas, histaminas y prostaglandinas. Pero bueno, que hagamos eso a diario, no, la verdad que no, chicos. El tratamiento. El tratamiento aquí les he dejado una miscelánea, porque el tratamiento es abordar la causa a la cual el paciente es alérgico. Y lo primero es el preventivo y sintomático. Es decir, si el paciente es alérgico al perro, pues ¿qué tengo que hacer? Quitarle el perro. Si es alérgico a la tierra, el polvo, es un poco más difícil, porque en todo lugar va a haber tierra, polvo, ácaros, polen, ¿no? Pero tiene que mantener su casa aseada. Si es que sabe que va a ir al campo, va a tener que ir con su mascarilla. ¿Por qué creen ustedes que en la época del COVID, los que eran alérgicos, los que somos alérgicos, porque yo también soy alérgica, no hemos tenido tantos cuadros de rinitis? Porque hemos estado con la mascarilla. Y esa ha sido nuestra barrera protectora. Y ahora que nos hemos quitado ya toda la mascarilla, pues están con unos cuadros peor que antes de rinitis alérgica, ¿no? Porque esa mascarilla nos protegía, porque no estábamos en contacto y pues nuestra inmunidad estaba guardadita, y ahora exponerlo y es como que ya se olvidó nuestro cuerpo y otra vez tiene que crear anticuerpos y defensa, ¿ya? Entonces acá les he dejado las medidas de cada uno como para que le den un vistazo a cada uno. Y ahora sí viene el tratamiento. Como yo les decía, el tratamiento de rinitis alérgica tiene que ver con la parte que si es intermitente, si es persistente, si es leve, moderado, severo. Si es un intermitente leve, generalmente solamente son medidas protectoras, ¿no? Como las que he dado al inicio. Pero algunos pacientes pues prefieren o quieren tomar algo. No me va a recetar nada, doctora, solamente me va a decir que no me proteja. ¿Qué me puede dar? Antihistamínicos orales, o lo mejor sería un intranasal, solo antihistamínico intranasal. Y ustedes me van a decir, pero doctora, si no hay antihistamínicos, acá en Perú no hay, pero en el exterior sí hay antihistamínicos intranasales. Incluso en Lima ya llegó uno, que ya lo vamos a ver. Descongestionantes nasales. Los descongestionantes nasales, que son vasoconstrictores, como son la oximetazoline, que estaba hablando hace un rato, son buenos, ¿no? Pero a la larga solamente pueden usarse durante 5 días seguidos. Se echan en adultos 5 gotas en cada fosa nasal, en la mañana y en la noche, por 5 días seguidos. En niños lo pueden usar en mayores de 2 años y solamente se echan 3 gotitas en cada fosa nasal, igual cada 12 horas, pero por máximo 5 días. ¿Por qué? Porque hacer un vasoconstrictor, yo lo que voy a hacer es vasoconstruir, ¿no? Entonces los vasos sanguíneos se van a cerrar, voy a dejar de irrigar, se me va a resecar la mucosa, el paciente puede tener sangrados, o lo peor, en el peor de los casos, si este paciente, como le gustó, porque podía oler, porque descongestiona y es inmediato, y los pacientes alérgicos lo que quieren es algo inmediato que les cure. Cuando echan esas gotas durante mucho tiempo, que puede provocar, si no se nutre el tabique por esa mucosa, perforación, o provocar una rinitis por medicamentos, ¿ya? Entonces solamente los descongestionantes 5 días. Y bueno, en pacientes que estén asociados con asma se puede dar pues montelukast, pero nosotros ya no llegamos a eso, ya lo hacen el inmunólogo. Si es un intermitente, moderada, grave, que se da antihistamínicos orales o intranasales, descongestionantes, pero se tiene que agregar corticoides intranasales. Porque los antihistamínicos, ¿qué función tienen? Su propio nombre lo dice. Inhibir la liberación de histamina. ¿Y cuáles son los síntomas? Histamina
Un compañero, No, mira, yo soy alumno de igual. Ah, les voy a preguntar el miércoles, mire, que yo les voy a preguntar. Ya. ¿Qué función tiene? ¿Qué provoca la histamina en el cuerpo? ¿Qué síntomas? Sueño. Ya. ¿Qué provoca? Con la rinitis alérgica. ¿Qué síntomas tienen en la rinitis alérgica, chicas? Ahí más o menos. Rinorrea. ¿Qué otra cosa puede provocar? Estornudos, embalsaldas, ¿no? Porque un estornudo aislado tampoco es rinitis. ¿Y qué otra cosa más? ¿De qué se quejan? Lágrimas. Prurito. Esos son los síntomas histaminescos, el prurito, la rinorrea y los estornudos embalsados. ¿Ya? Entonces, los antihistamínicos, como dice el nombre, lo que van a hacer es inhibir estos síntomas. Solamente eso. Pero ¿qué es la rinitis alérgica como tal? Es un proceso inflamatorio de la mucosa respiratoria. Entonces, yo estoy tratando la rinitis y solamente le doy antihistamínicos. No estoy tratando la rinitis. Estoy tratando un síntoma de la rinitis, pero no estoy tratando la rinitis. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Es un proceso inflamatorio. ¿Cómo? Los corticosteroides. Ahora, los corticosteroides pues no se van a dar en dosis altas por vía oral o por vía intramuscular o endovenosa. Lo mejor es dar por vía tópica. Por eso es que existen los corticoides intranasales. Ustedes deben haber escuchado el famoso Avamis, el Suavicor. ¿No han escuchado? Sí, el Avamis, el Suavicor, el Nasonex, que son el fluorato de fluticasona, la mometasona, el propionato de fluticasona. Todos esos son antihistamínicos, corticoides intranasales, que es la mejor terapia que puedan tener. Ahora, el problema es que como son en microgramos, el efecto no es inmediato, el efecto demora. Pues en un paciente alérgico es un poco difícil decirle, ¿sabe qué, señor? Se va a echar el spray, pero después de 2 o 3 semanas recién va a haber resultados. ¿Qué? Todos los antihistamínicos. No se ha visto alguna mejoría, como les explicaba el grupo, ahora en la mañana, que muchos de nosotros como otorrinos damos el antihistamínico con el corticoide intranasal, ¿no? ¿Pero por qué? Porque el paciente siempre quiere tomar algo, realmente es eso. Me dice, pero doctora, ¿solo esto, el spray? ¿Qué? ¿Nada más? Pero eso no me va a solucionar. No me va a dar una ampolla, no me va a dar una pastilla. Por eso es que nosotros damos antihistamínicos con el corticoide. Pero realmente en los estudios no se ha visto una diferencia de los pacientes que tomen corticoide, que reciban corticoide intranasal con antihistamínicos, que los que solamente reciban corticoide intranasal, porque el que más actúa es el corticoide intranasal. Van a tener el mismo periodo de tiempo para restablecer la vida en el paciente, ¿ya? Entonces, en el moderado a grave, en el intermitente, se dan antihistamínicos orales intranasales, descongestionantes, corticoides intranasales combinados. Puede ser, hay un corticoide intranasal combinado junto con acelastatina, que es un antihistamínico, ya, en el mercado sí hay uno, y que es el que mejor, o más rápido, trae mejoría en el paciente. Un corticoide intranasal junto con un antihistamínico intranasal. Es el que mejor respuesta tiene el paciente alérgico, mucho más rápido y tiene efecto contra los síntomas oculares, mejor respuesta de la rinitis, pero lamentablemente acá en Tacna no lo tenemos. Sí hay una empresa que solamente lo vende en Lima, que es justo el que tengo acá, Rialtris se llama, ¿ya? Esa es la marca que solamente la tiene.
Y bueno, nosotros lo que deberíamos de hacer es un control en el paciente después de 2 a 4 semanas, ver si es que hay mejoría, si es que no hay mejoría. Ahorita les voy a decir las dosis de cada uno, ¿ya? Y la persistente, pues también, igual, siempre es corticoide con antihistamínico, ¿ya? Ahora, si no remite con el tratamiento médico, con el corticoide descongestionante, ya vamos a hacer las operaciones. Si el cornete está muy grande, no deja respirar, ¿qué se hace? Una turbinoplastía, reducción del cornete. Antes pues, se tenía la creencia de cortar el cornete, que es una turbinectomía. Ahora se hace una turbinoplastía, que es la reducción mediante una radiofrecuencia, la reducción del cornete. ¿Ya? Eso ya es para operación. O también en pacientes, por ejemplo, que tengan rinitis y tienen desviación del tabique, sería mejor también operarle el tabique, reducir el cornete y tienen espacio, ya no está totalmente desviado y pueden respirar mejor. Y las crisis de alergia ya no las sienten tanto. Entonces, como vemos acá, por ejemplo, los descongestionantes, ¿en qué van a actuar más? En la obstrucción. El antihistamínico nasal, ¿en qué va a actuar más? En el estornudo, en la rinorrea y en el prurito. Ahí está su clave para su examen. El antihistamínico oral también en estornudos, en rinorrea y en prurito. Entonces de ahí me sacan cuáles son los síntomas histaminérgicos. El bromuro hipatropio solamente para la rinorrea. Corticoides tópicos como ven, para todo. Estornudo, rinorrea, obstrucción y hasta para el anosmia en algunos casos. Los orales, estornudo, rinorrea, pero no le puedo dar al paciente tanto corticoide oral porque puedo tener mayores efectos adversos. Por eso se prefieren los corticoides intranasales. Entonces, dentro de los descongestionantes tenemos un grupo que incluye a los agonistas alfa-adrenérgicos. Entonces, esos que producen vasoconstricción, puede usarse vía tópica o sistémica, se prefiere la tópica, que es la nasal. Estos famosos no actúan sobre los estornudos, pero sí en la rinorrea, en el picor, y no actúan, en el picor ocular. Ahí solamente actúa el corticoide. Dentro de los descongestionantes, ¿cuáles tenemos? La fenilefrina, la metoxamida, trazazolina, nafasolina, oximetasolina, que es la que más usamos, y la silometasolina. Ninguno de estos se debe de usar, como aquí coloco, más de 5 días seguidos. Está contraindicado el uso en menores de 2 años y los efectos adversos son picazón en la zona, estornudos, sequedad y picor nasal. Contraindicaciones, como son vasoconstrictores, no lo puedo usar en pacientes con glaucoma, con hipertensión, retención urinaria, hipertiroidismo o con cardiopatías o diabetes. Dentro de los antihistamínicos, acá tenemos los que son por vía tópica, que son la acelastatina y el levocabastina. Acá en el apartado, como les digo, solamente tenemos la acelastina en vía tópica. Ya esto, los de primera generación, como les explicaba a los chicos, no me sabían cuáles son los de primera, segunda generación, hasta cuarta me sacaron, cuarta generación, no sé de dónde. Pero ya, la primera generación, la clorfenamina, la difenhidramina, ¿no? Que son los más conocidos. Los de segunda generación, la loratadina, la terpinadina, evastatina y efinastina. Y las de tercera, que son las que, por ejemplo, ustedes deben haber escuchado el Alegra. El Alegra es muy bueno. ¿Por qué? Porque es un antihistamínico de tercera generación que tiene fexofenadina. Generalmente los que tienen fexofenadina tienen un efecto más rápido, no causan sueño, ¿no? Descongestionan mucho más rápido a los pacientes, porque es un antihistamínico de tercera generación, como la levocetirizina o la desloratadina, pero prefieren la fenoxofenadina. Corticoides. Los corticoides intranasales, acá tenemos todos los nombres: el propionato de glucometazona, transonolona, budesonida, mometasona, el propionato de fluticasona. ¿Qué pueden provocar como efecto adverso? La sequedad y la epistaxis. Es muy importante también cómo se lo aplican. Yo uso más indico a mis pacientes la mometasona. ¿Por qué? Porque también se ha visto en estudios que el tiempo de acción es mucho más rápido de la mometasona al purato o al propionato de fluticasona. Es mucho más rápido la fluticasona, como acá les digo.
muestra mayor inhibición en las interleuquinas 5 y 4, que son las que más afectan a los pacientes riníticos. Acá la budesonida y la becometasona, pero inhiben también lo mismo, pero requieren mayor dosis. Decirle al paciente que se coloque tantas dosis es muy molestoso. En cambio, la mometasona, por ejemplo, en el adulto, solamente le indico 2 PAF en cada fosa nasal, si es que es una persistente moderada, grave, indico 2 PAF en cada fosa nasal, mañana y noche. ¿Por cuánto tiempo? Por un mes, mínimo por un mes, chicos. Lo ideal son 2 meses, pero yo prefiero verlo al mes, al paciente cómo está, y yo veo si es que le continúo la terapia de 2 PAF en cada fosa nasal cada 12 horas o reduzco solamente 2 PAF cada 24 horas. ¿Cuándo prefiero yo darlo? Lo puedo dar en la mañana o en la noche, realmente, pero yo sí prefiero darlo en la noche porque tiene el efecto total, ¿no? Y al día siguiente el paciente despierta como si le hubiesen dado algo, ¿no? Los corticoides son altamente lipofílicos. ¿Cuáles son? El clopidogrel, el clorothermometasona, pero muestran menor biodisponibilidad sistémica. ¿Eso qué quiere decir? Que solamente actúan aquí. En cambio, los otros tienen mayor posibilidad sistémica, como la beclometasona. También hay en el mercado productos que tienen dentro beclometasona, pero si se dan cuenta, pues tampoco no son tan vendidos, ¿no? Y el otro, la otra rama es los antileucotrienos. La verdad, yo nunca he llegado a utilizar antileucotrienos, porque antes de eso yo prefiero mandarlo al inmunólogo, sobre todo en pacientes que son asmáticos. Yo lo mando al inmunólogo y que el inmunólogo se encargue de dosificarle y darle el montelukast, el pantolukast, ¿no? Pero no, yo solamente me quedo en la escala de corticoides intranasales, ¿ya? Y ahora, eso es en cuanto a rinitis alérgica. Ahora vamos a pasar a rinitis no alérgica, que son un montón, ¿ya? Entonces, dentro de ellos tenemos genotipos. La rinitis senil, la gustatoria, la inducida por drogas, la ocupacional, la hormonal, que podría ser por las gestantes, la no alérgica eosinofílica, la idiopática o vasomotora. La senil. Como ustedes recordaban ahorita, la rinitis en quienes se presenta más. ¿De cuánto más o menos te da? De 7 a 15, de 7 a 25 más o menos, o 45, ¿ya? En cambio, si un adulto tiene recién alergia, pues, qué raro, doctora, esa es una rinitis senil o del adulto mayor. Generalmente es subdiagnosticada, es igual en ambos géneros. ¿Y por qué se provoca? Por una atrofia de la mucosa o, en algunos casos, por un mecanismo desconocido. Hay una desregularización del apertor parasimpático y simpático. A veces se dice que hay más efecto parasimpático, ¿no? Por lo tanto, ¿qué va a provocar el parasimpático que era? ¿Y el simpático que hacía? El simpático que hacía vasoconstricción, y el parasimpático, si se desencadena, ¿qué haría? Vasodilatación. Por lo tanto, ¿qué habría? Bastante moco, ¿no? Entonces, esa es la causa del senil, que hay bastante parasimpático. Entonces, hay moco. No saben por qué, pero tiene moco. No es una rinitis alérgica, es una rinitis del senil. Entonces, ¿qué damos en ellos cuando es una rinorrea? Bromuro dipatol. ¿Ya? No se da corticoide, sino bromuro dipatol. Acá, como ven, está el irritante, el alergeno o algo, pero el ganglio del trigémino, el sensitivo, desencadena alguna reacción del ganglio esfenopalatino y se desprende más acetilcolina, provocando vasodilatación o exudación plasmática. ¿Y qué se da? La rinitis gustatoria. ¿No les ha pasado que ustedes han comido algo picante y de ahí están? A mí sí me ha pasado. Generalmente es más del adulto mayor, ¿no? Pero hay una hiperreactividad sistémica, no adrenérgico, no colinérgico, pero hay un desprendimiento de algún neuropéptido y genera rinorrea. Generalmente esto es un mecanismo neurogénico.
Igual, acá se desprenden los neuropéptidos que provocan también vasodilatación y exudación. Rinitis inducida por medicamentos que provocan obstrucción y rinorrea. ¿Qué medicamentos? Aspirina, los AINES, inhibidores de la enzima convertidora, antihipertensivos, ¿no? Beta-bloqueadores, vasoconstrictores intranasales. Por eso es que le decía que los vasoconstrictores como la oxibenzolina, la nafazolina, me puede provocar a lo largo una rinitis medicamentosa. Por eso es que solamente se dan por 5 días máximo. Incluso si ustedes leen cuando les receten, pues en algún momento algún tipo de descongestionante, en la misma receta dicen no usar por un mayor tiempo de 5 días. Pues ya yo siempre también advierto y yo remarco en la receta 5 días. Porque hay algunos casos que los pacientes pues se automedican. Esta gotita me hizo bien, ay, échate. Y se echa un mes, y ahí viene con mayor necesidad de la mucosa. Sí me ha llegado una vez que el paciente usó tanto tiempo que se provocó una perforación nasal. Rinitis inducida por medicamentos. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Una taquifilaxia genera una vasodilatación, hiperemia, edema de la mucosa, una isquemia de la mucosa, entonces genera una hipertrofia de la mucosa nasal. ¿Qué se da en este caso para revertir? Fluticasona, ¿no? Estos son realmente ensayos. Acá, como ven, tenemos la oximetazoline, la nafazolina, entonces ya saben cómo tienen que contrarrestar. La rinitis ocupacional, como el humo, el tabaco, los pacientes que son pintores, que son panaderos, que son carpinteros, ¿no? Sufren también de ello y generalmente están acompañados con un asma ocupacional. Se realizan las pruebas cutáneas, se confirma y el tratamiento ahí es un corticoide multisistémico realmente, ¿ya? Pero no por un tiempo prolongado. Se da pues por una semana y de ahí ya se podría cambiar a un intranasal. O lo preferente es que él en su trabajo pues se cuide con mascarillas, algún tipo de protección. La rinitis hormonal, también lo deben de haber escuchado que algunas gestantes están gestando y chis. Interconsulta, el ginecólogo interconsulta otorrino por una rinitis alérgica. En el embarazo se presenta. ¿En cuánto de porcentaje? En el 22%. Genera una obstrucción nasal. Una obstrucción nasal como rinorrea en el segundo mes de la gestación, generalmente hasta el parto. Pasa el parto porque como se está desprendiendo ese tipo de hormonas, se acaba también la rinitis, ¿no? ¿Por qué se produce? ¿Por qué hormonas? Por el estrógeno y la progesterona. Hay una inflamación eosinofílica de la mucosa, el beta-estradiol, la progesterona lo provocan, hay una migración de granulación de los eosinófilos y generalmente es un predominio parasimpático. Entonces, ¿qué hay que decirle ahí? Pues, ¿qué pasa en el embarazo? Y hay otra rinitis que es muy feíta y que sí también no he tenido tiempo de colocarlas en video porque esa clase es muy extensa, chicos, pero sí me llegó un paciente con una rinitis atrófica. ¿Ya? La rinitis atrófica, como dice, tiene una actividad multidisciplinaria, no solamente es mía, ese paciente estaba siendo visto también por el neumólogo, por el reumatólogo. ¿Y por qué? Porque es una inflamación crónica de la mucosa nasal y una atrofia progresiva de la mucosa con afectación de un hueso subyacente. Como ven, se ve acá una costra verdosa, ¿no? De mal olor, ¿ya? ¿Cuál es la clínica? Tienen una fosa nasal ensanchada, una mucosa seca, una atrofia con costras, como ven aquí, ¿no? Este paciente no había sido operado, generalmente son de pacientes operados, ¿no? Algún tipo de cirugía en la nariz, de cornetes, de tabique. Este paciente nunca había sido operado, solamente que tenía estas costras con más de 3 meses, con olorreo que no sentía los olores tampoco. Le hice la endoscopía y pues vi toda la cavidad, ambas cavidades llenas de estas costras. Bueno, esto lo he sacado de internet, pero pues sí he tenido. ¿Qué hice ahí? Liberé todo y de ahí es hidratar. No es con
cólicos intranasales, nada de eso. Y este paciente, yo le mandé la muestra de la secreción y salió Klebsiella. Entonces ahí yo dije, pues no era un paciente inmunodeprimido, no tenía ningún antecedente, pero tenía dificultad para respirar también. Entonces, ¿por qué es multidisciplinario? Porque estos pacientes hacen también, no solamente la rinitis atrófica, hacen sinusitis, pero también está relacionado con pacientes con algún tipo de enfermedad reumatológica, ¿ya? Como la enfermedad de Wegener o la fibrosis quística, ¿no? Entonces, no solamente me debo de quedar con que ya solucioné la naricita, tengo que mandarle a hacer tomografía de pulmón porque tenía la dificultad, no se veía nada aparentemente en la radiografía, pero tendría que explorar, ¿no? Le hice anticuerpos también, le mandé a hacer, pero ya el señor tenía seguro, era de hilo, así es que lo mandé, pues tenía que dar ahí por allá. La rinitis no alérgica con eosinofilia, o también conocida como NAREX, tiene un eosinófilos al 20% en la secreción nasal, generalmente es una mediana edad, hay obstrucción nasal, rinorrea acuosa, estornudos, hay alteración en el olfato, una mucosa hematosa, pálida, con frecuencia tienen pólipos, ¿no? Generalmente es precursor de pólipos e intolerancia a la aspirina. El tratamiento es corticoide intranasal. Y la rinitis idiopática vasomotora no tiene una etiología tan conocida. Generalmente la prueba de alergenos es negativa, no es infecciosa tampoco, no es eosinofílica. La clínica es una obstrucción, una rinorrea y estornudos. Y pues es por un desbalance mayor del parasimpático que del simpático, por lo tanto hay secreción y obstrucción. ¿Por qué se puede provocar? Por cambios de temperatura, el humo, el tabaco, dolores intensos, polución, ansiedad, estrés, y en mi caso, que yo también tengo una rinitis vasomotora, por bebidas. Yo tomo vino, yo tomo damasco o algo y comienzo a estornudar. Eso también puede provocar rinitis vasomotora. No es que esté borracha, es que hago rinitis vasomotora por un cambio, ¿no? Y sí, me va a ver, yo estoy en una cena con mi familia, pues estamos brindando y me pongo a tomar vino o me pongo a tomar sangría, pues no, que estamos comiendo una parrilla y me invitan, tomo, y al inicio estoy muy bien con la sangría, un vasito, dos vasitos, al tercer vasito ya, y no dejo de estornudar, entonces es mi rinitis vasomotora, ¿ya? El diagnóstico diferencial de rinorrea, ¿no? Cuando hay estornudos, una rinitis alérgica, una viral, idiopática o NAREX, pero la rinorrea hay que diferenciar si es unilateral o bilateral. Si es unilateral y es acuosa, solo de un lado, puedo sospechar de una fístula del líquido cefalorraquídeo en adultos, pero si es unilateral, acuosa, o al inicio acuosa y de ahí que tiene mal olor, ¿en qué puedo pensar? Si es unilateral en un niño. Cuerpo extraño, exacto, ¿ya? Si es mucopurulenta, allá que está. Pues extraños como es, pero eso es más que nada en niños. Aunque no se salvan los adultos, porque la otra vez también, como les decía, mi grupo me llegó un jovencito de 21 años que tenía secreción por un lado y que tenía mal olor, dificultad para respirar según él, rinoscopía, su rinolito. ¿Cuánto tiempo le habrá tenido? Porque para formar un rinolito pues tiene que pasar bastante tiempo. Se sacó y era una piedrita ahí, ¿ya? Y era un adulto, ¿no? Que generalmente lo habrán puesto pues de niño, me imagino, pero tanto tiempo. ¿Y dónde estaba? Pues en el ganato inferior. Estaba bien inclusive. Cuando es bilateral y es acuosa, alergias, rinitis vírica, idiopática, seromucosa, idiopática, NAREX, mucopurulenta siempre, infeccioso, tumores y sanguinolento, ¿no? Si es una red con una epistaxis, tumores, infecciones. El tratamiento pues igual es etiológico, la Y acá hay un resumen, ¿no? Un
resumen de las rinitis no alérgicas, como la medicamentosa o por vasoconstrictores que debo de dar, corticoides nasales, orales o nasales. La rinitis idiopática, en algunos casos se da vasoconstrictor, corticoides, acetastatina, que es un antihistamínico nasal. A la edad, como ya saben, es un anticolinérgico como el bromuro hipotropio. La rinitis de otra causa, como gustativa o por cambios de temperatura, también bromuro hipotropio. El antihistamínico intranasal, bueno, es la acetastatina, disminuye la sustancia vasoactiva del neuropéptido, esa es la función de la acetastatina. Hay disminución del leucotrieno y generalmente se usa un puff 2 veces al día, es decir, en la mañana y en la noche, pero no se da en el embarazo. Y acá también tienen otro ejemplo, así como resumen, para que sepan qué es lo que tienen que dar en cada uno. Ya, rhinosinusitis. También me Bueno, rhinosinusitis, como sabemos, se da la rhinosinusitis. ¿Por qué se llama rhinosinusitis? Porque es una inflamación de la mucosa, no solamente de la cavidad nasal, sino también de los senos paranasales. Antes se llamaba sinusitis, porque decían, tiene la sinusitis y solamente es de los senos paranasales. Pero no, ahora se llama rhinosinusitis según la guía EPOS. En eso nos basamos nosotros los otorrinos para una sinusitis, en las guías EPOS. Es una guía de 2020, al igual que las guías ARIA, ¿ya? Es muy extensa porque hay tanto para rhinosinusitis aguda como rhinosinusitis crónica. Entonces, como sabemos, nosotros tenemos ¿cuántos senos paranasales? Cuenten. ¿Cuáles son? Frontal, 2 frontales, 2 maxilares, 2 esfenoidales y 2 etmoidales, ¿no? Entonces acá vemos, ¿no? Son los 2 frontales, que son los más asimétricos, los frontales, los 2 esfenoidales, estos de acá, los 2 etmoidales y los 2 maxilares. O como lo pueden ver acá, el frontal, el esfenoidal, los etmoidales y el maxilar. Todos tienen el epitelio respiratorio, también tienen cilios, como ven aquí, tienen células basales, secretan moco, y por el mecanismo de movimiento metacrónico, ya saben que estos cilios se mueven hacia un mismo sentido para barrer el moco hacia un mismo sentido. Es como que usan la escobita hacia un solo lado, ¿ya? ¿Qué es importante saber en los senos paranasales? ¿Cuáles están presentes al nacimiento y cuáles no? Porque dependiendo de eso también podemos saber cuáles se afectan, ¿no? Entonces, el etmoidal inicia el desarrollo al 3er mes, el maxilar al 2º mes, el frontal al 4º mes y el esfenoidal al 3er mes. Pero ¿cuáles están en desarrollo o presentes al nacimiento? El etmoidal y el maxilar. En cambio, el frontal y el esfenoidal no están presentes. Su desarrollo completo, como ven, del etmoidal y del maxilar es a los 12 años, del frontal solamente a los 20 años y del esfenoidal a los 15 años. Es por eso, chicos, que una sinusitis en niños más va a ser etmoidal y maxilar. Y dependiendo del seno paranasal que va a estar comprometido, pueden presentarse las complicaciones. Por ejemplo, en un niño es muy frecuente que si tiene rhinosinusitis esté afectado el etmoidal porque está presente, ¿no? ¿Y qué puede causar? ¿Qué complicación? Una celulitis preceptal, celulitis orbitaria, abscesos orbitarios. Esa es la complicación más frecuente en el niño y que también para nosotros es una emergencia. No solamente para nosotros, sino también, en este caso también sería para el oftalmólogo. Sinusitis en el maxilar en el niño pues no es muy frecuente, más es el etmoidal, ¿ya? Y los demás pues maxilar, frontal, esfenoidal, etmoidal es en el adulto. Entonces, recapitulando acá, ¿quiénes drenan el meato medio, el frontal, el etmoidal anterior y el maxilar? En el superior el esfenoidal y el etmoidal posterior, y en el meato inferior el lacrimonasal. El seno frontal tiene sus paredes, ¿no?
tiene paredes. Como ven, la pared anterior es bien superficial, la pared posterior es bien delgada y que cubre la meninges. Es decir, que si hay alguna infección o se erosiona esta pared, que puede provocar abscesos, meningitis en el paciente. ¿Ya? La medial es una pared delgada que separa cada uno de los senos, del derecho y del izquierdo, y la base del seno frontal delimita con la fosa frontal. ¿Cuánto más o menos de volumen? Es de 4 a 7 milímetros. ¿Ustedes creen que el seno frontal sea el más grande? No. ¿Cuál sería el más grande? El maxilar. Es el de mayor volumen, ¿ya? Y este seno frontal, ¿por quiénes están inervados? Por los ramos de los nervios supraorbitales. El etmoidal, como ven acá, hay etmoidales anteriores y etmoidales posteriores. Los etmoidales anteriores son bien chiquititos y los posteriores son más grandes. El volumen en total generalmente del etmoidal es de 14 milímetros. Y estos están inervados por ramas del etmoidal anterior y posterior, que son ramas de los nervios nasociliares. El maxilar, que tiene el de mayor volumen y el de mayor implicancia clínica, tiene un volumen de 15 ml. La parte anterior de la cavidad del seno maxilar es la fosa canina. Por eso es que a veces, como ven ustedes, esta pieza dentaria discurre en el piso, ¿no? Discurre en el piso de... ¿Alguien más aquí? Esta fosa al inferior está pues el acá, como dice acá, el proceso alveolar, el proceso palatino. Aquí está el dientecito. Entonces por eso es que a veces la sinusitis maxilar tiene origen odontogénico. Si esta pieza dentaria está malograda, se erosiona este huesito y lo que está purulento acá también llega a esta cavidad. Y ese es solamente sinusitis de un solo lado, ¿ya? Se llena de líquido este lado. ¿Qué es lo conveniente acá? Es curar esta infección de la pieza dentaria. Si no, hasta que no se cure esta pieza dentaria, él va a hacer sinusitis. Yo lo puedo drenar, lo puedo liberar, le puedo dar tratamiento antibiótico, pero no me quiere sacar el paciente la pieza dentaria, me va a volver a hacer sinusitis. ¿Ya? El posterior es la pared anterior pterigo-maxilar, el inferior proceso, el vértice que está situado en el malar, ¿no? Y la base que tiene la forma lateral de las fosas nasales. Inervación del seno maxilar es de los nervios alveolares superiores, anterior, medio y posterior. El esfenoidal, que es este de acá, que es el que está más con la base del cráneo. La pared medial es el que separa uno del otro. La lateral está relacionada con el seno cavernoso. La superior está la silla turca. La inferior está el techo de la rinofaringe. La anterior están las cavidades nasales. Y la posterior el esfenoide. Y es el más pequeñito, 0.5 a 8 milímetros. Entonces, según la guía EPO, la rinosinusitis en el adulto mayor se genera por una inflamación sintomática de la cavidad nasal, de los senos paranasales. ¿Qué síntomas va a tener este paciente? Bloqueo, obstrucción y congestión nasal, secreción nasal por goteo anterior y posterior, dolor a la presión facial y reducción o pérdida del olfato. Estos 4 hacen el diagnóstico de una rinosinusitis. Entonces, bloqueo, obstrucción, congestión, secreción, dolor a la presión facial y reducción o pérdida del olfato. Los signos endoscópicos que nos dicen que pueda tener una sinusitis son, si es una sinusitis crónica, los pólipos nasales, secreción purulenta principalmente en el meato medio, edema, obstrucción de la mucosa, que siempre generalmente va a ser en el meato medio. Y cambios en la tomografía, como cambios mucosos del complejo óseo-meatal o de los senos nasales. Y en cambio,
minimizar el dolor, pero lo característico en el niño es que tenga tos. ¿Ya? Eso les va a dirigir que puede tener una rhinosinusitis que esté caracterizado por tos. Lo demás es igual. En cuanto a la epidemiología, cuando es una patología crónica con más relevancia en la actualidad, es una patología crónica con mayor relevancia en la actualidad, generalmente es de un 10 a un 15% en países como Europa o en Estados Unidos. La incidencia es más alta entre las edades de 45 a 64 años y se dice que es más prevalente en enfermedades invernales. Como ven acá, es mayor en mujeres. La clasificación puede ser como aguda, subaguda y crónica. Aguda cuando es menor de 4 semanas, de 4 a 12 semanas es subaguda y mayor de 12 semanas es crónica. La recurrencia, ¿en qué deriva que es recurrente? En la resolución de síntomas entre episodios, pero que se puede definir con 4 o más episodios al año, con un intervalo libre de síntomas. Los factores predisponentes para hacer una rhinosinusitis van a ser infección de vías respiratorias superiores, rinitis, tabaquismo, tumores en la nariz o en los senos paranasales, antecedentes de fracturas porque van a provocar una desviación del tabique también, cuerpos extraños, exposición laboral a toxinas o también la enfermedad de reflujo gastroesofágico o un reflujo faringolaríngeo. ¿Ya? En cuanto a la fisiopatología, pues va a haber agentes patógenos como el rinovirus, el coronavirus, el Coxsackie A21 y la parainfluenza. También pueden haber alteraciones ciliares, porque dentro de la cavidad nasal, como les dije, hay cilios. A ver, chicos, yo sé que es pesado, pero si quieren conversar, se van afuera, no hay ningún problema. ¿Ya? Alteraciones ciliares, síndromes como el Cartagener, discinesias ciliares primarias y fibrosis quística. Alteraciones anatómicas, como les digo, el tabique, que está desviado, también es una condición para que me haga una rhinosinusitis. Alergias en los pacientes también me puede dar mayor predisposición a rhinosinusitis. Infección por el Helicobacter pylori, ¿por qué? Porque va a ser un reflujo gastroesofágico o faringolaríngeo también. El uso de sondas nasogástricas por mucho tiempo, que no sean unas sondas silicionadas, que puedan tener bastante tiempo en pacientes y que sean solamente las simples, me provoca también, porque es un cuerpo extraño dentro de la nariz, me puede provocar una infección. Intubaciones nasotraqueales también, o estados de inmunosupresión. Entonces, ¿qué va a haber? Si hay una disfunción ciliar, hay una obstrucción del óseo, va a generar una presión negativa, por lo tanto va a haber una reducción parcial del oxígeno y un aumento de las glándulas caliciformes, por lo tanto que va a provocar mayor mucosidad y un taponamiento del óseo. Entonces, hipoxia, vasodilatación, disfunción ciliar, punción glandular, fluido viscoso, retención de secreción. No hay un movimiento ciliar, estancamiento del moco, se crea más moco, retención de la mucosa. Si hay vasodilatación, siempre que va a haber un trasudado, que luego se va a convertir en un exudado. Retención de la secreción, ¿qué va a provocar eso? Infección. Igual aquí, que hay una alergia, una infección, se obstruye el óseo, se acumula el moco, una infección bacteriana. Entonces, acá vemos, ¿no? Se obstruye el óseo. Se va a generar acá vasodilatación. Las glándulas crecen más, secreta fluido, que al inicio es poquito, esta glándula se inflama mucho más, ya ese moco que al inicio era un poco estéril, ahora ya está lleno de bacterias y totalmente obstruido. Y eso que genera una sinusitis. Entonces, acá tienen la etiología por virus, como ya les había mencionado, y bacteriana, como se dan cuenta, es igual que una OMA, es Streptococcus pneumoniae de 20 a 43%, Haemophilus influenza de 22 a 36 y Moraxella catarrhalis de 2 a 16. Son los tres más frecuentes, al igual que una otitis media. Los signos y síntomas clínicos va a ser una descarga purulenta anterior y posterior, ¿no? Ustedes van a hacer
con el bajalenguas van a mirar y detrás de la úvula que va a haber líquido, amarillo, blanquecino, verdoso, ¿no? La rinoscopía van a ver ustedes moco que cae, que se pega en el meato medio, pero lo ideal en estos pacientes es hacer endoscopía, porque en endoscopía yo llego hasta el final, congestión nasal, hiposmia, anosmia, fiebre, dolor de cabeza, dolor de oído, presión, sensación de plenitud, halitosis porque es un moco que cae por la boca, dolor dental si es que es una sinusitis de origen odontogénico y fatiga. Y como ustedes ven, según la guía EPOS, pues así sea una rhinosinusitis crónica, polipoidea, no polipoidea, que está luego con una cirugía, el síntoma cardinal es la obstrucción nasal. Ahora, a todas las rhinosinusitis damos antibiótico, no. ¿Por qué? Porque las rhinosinusitis generalmente son de origen viral, chicos. ¿Y qué debo de hacer? Algo que me había olvidado en la rinitis alérgica, antes de colocar yo el corticoide, antes de yo colocar el tratamiento que es el corticoide nasal, ¿qué debería de hacer? Le voy a echar encima del moco el corticoide, me va a actuar en el moco el corticoide. ¿Qué debería de hacer antes? Lavados nasales. Antes del corticoide, en todo paciente que tenga moco, es el lavado nasal. ¿Con qué lo hago, doctor, el lavado nasal? Hay dispositivos para hacer lavado nasal, como el Silisol Casará, el Rinoquir, el Bebito Centino Bebé, el Marimer, ese zapato. Todos esos son soluciones sanitarias. Lo ideal es que sea con una solución isotónica. El Silisol Casará, si ustedes averiguan y sumean un poquito en las redes, si buscan, es una solución hipertónica. No es lo conveniente usar porque estoy echando como que mucha sal en una cavidad. No. De preferencia es una isotónica. Pueden usar esos dispositivos porque son sprays, pero también en un estudio que también se ha hecho, cuál es lo conveniente, sea un spray o un dispositivo como una jeringa o como unos dispositivos que son unas botellitas que se insuflan o que se aprietan, y sale a chorro el agua. Se ha demostrado que mejor es ese a chorro que el spray. ¿Por qué? Porque el spray solamente se queda un 90% en el meato medio, un 5% va al piso, ¿no? En cambio, cuando es a chorro, libera o se discurre por toda la cavidad nasal. Incluso puede caer hacia la otra fosa contralateral. Entonces, a ustedes lo primero que deben decirle a sus pacientes con alergia y con rhinosinusitis son los lavados nasales. Luego echan el tratamiento. Entonces, si es una rhinosinusitis viral, que es una forma aguda, estos generalmente se recuperan solos. Tienen un pico, no hacen fiebre, solamente que están con mucho moco, una rinolaria, ¿no? Pero se recuperan. Pero generalmente los doctores dan antibiótico. Solamente tienen moquito. Es una rhinosinusitis y dan antibiótico. Así tengan el antibiótico, no tengan el antibiótico, el tiempo de recuperación va a ser el mismo. ¿Qué puede pasar también? Que hay una rhinosinusitis, hay un pico y esto se recupera. A estos generalmente se les reconocen como los postvirales, después de la rhinosinusitis. Estos generalmente también repercuten sobre eso. Y hay otros que son prolongados, que pueden durar más de 10 días, más de 14 días. Esos generalmente sí requieren antibiótico. Esos ya no son virales, son bacterianos. Pero se acompañan de fiebre, de síntomas respiratorios. En el examen, como les dije, es la palpación, la percusión de los senos paranasales. Entonces ustedes van a hacer así, van a hacer así, van a hacer aquí y van a hacer aquí. Va a tener dolor el paciente. En la rinoscopía van a ver en algunos casos moco, pero lo conveniente es hacer una endoscopía, como se ve acá. ¿Con qué óptica se ve la nariz? Con una óptica de 0 grados, porque hay ópticas, hay grados, hay de 30, de 0, de 70.
La ideal es hacerla de 0 grados porque es una visión en cero, ¿no? No hay ninguna angulación. Y van a ver aquí. ¿Qué sería esto? ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? El tabique. ¿Y esto qué es? El cornete. ¿Pero qué cornete sería? El cornete en medio. ¿Y esto qué sería? Esta partecita de acá, ¿qué sería? El meato medio. ¿Ya? Entonces, como ven, aquí hay moco. Este osteo está cerrado. ¿Qué tengo que hacer acá? Primero, tratar el moco, liberarlo. Si no me responde al tratamiento médico, yo sí tendría que entrar a la sala de operaciones y aperturar, sacar esto de aquí, abrir esa puertita del osteo. Pero acá también vemos que acá es una hialina y acá es una purulenta. Igual este sería el... Este es el... ¿Este qué es? ¿Este qué es? Este es el cornete inferior. Este es el cornete medio y este es el talón. ¿Ya? Entonces hay un hiperemia, la mucosa, costras, en algunos casos secreción un poco purulenta, y como se dan cuenta es generalmente siempre en el meato medio. ¿Por qué? Porque ahí drenan casi todos los senos. Pruebas complementarias. Hay pruebas como las radiografías, que antes se tomaban un montón la radiografía, que hay incidencias. La Capwell, que vamos a ver el seno frontal y el etmoidal. La Waters, que vamos a ver el frontal y el maxilar. La Hips, que es el esfenoidal y el etmoidal. La lateral, que es el esfenoides, el adenoides o la frontal, o el frontal. ¿Ya? Esos son los senos que vamos a ver. Entonces, cuando nosotros queremos realmente ver una rhinosinusitis por radiografía, tendríamos que ver todas estas incidencias. Pero lo mejor en estos casos es la tomografía. Y en la tomografía hay formas se van a ver formas complicadas, graves, recidivantes. Se puede ver si es que es de origen dental, porque como van a hacer varios cortes, vamos a ver si es que la pieza dentaria ha hecho una lesión en el piso del seno maxilar. Y se sugiere sobre todo las tomografías antes de una intervención quirúrgica. Acá vemos una radiografía, una tomografía. ¿Qué sería eso? El seno maxilar izquierdo. Estas serían las encías etmoidales. Este es el cornete inferior. ¿Ya? Este también es cornete y este es el seno maxilar. Cuando ven así puntos, y cuando no es así homogéneo como este de acá, se ven puntos así. Es también una sinusitis, no solamente es bacterias, virus, sino también puede ser hongos. ¿Ya? Como vemos acá, la endoscopía tiene un costo moderado